Ya sabía que esto iba a pasar, es la frase que en boca de Sagitario no suena a simple casualidad ni a arrogancia disfrazada de certeza. Es una declaración que nace de un lugar profundo, ancestral, de una intuición entrenada en el fuego de la experiencia y de una conexión con planos más sutiles de la realidad. Cuando Sagitario lo dice, no está adivinando, está recordando. Está reconociendo un patrón, una vibración que ya ha sentido antes. Porque si hay algo que define al espíritu sagitariano, es su visión profética, su capacidad para entrever lo que se acerca mucho antes de que el resto lo perciba. Este signo, regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la verdad, es portador de una energía que trasciende lo inmediato. Sagitario no se limita a observar, interpreta, compara, intuye. Su fuego mutable le otorga la capacidad de moverse, adaptarse y aprender a una velocidad impresionante. Y con cada experiencia acumulada, con cada aventura vivida, su comprensión del mundo se hace más refinada, más profunda. No es extraño que, tras haber vivido muchas situaciones parecidas, Sagitario se anticipe a los acontecimientos. Su alma viajera ha recorrido más caminos de los que puede contar, y aunque parezca que simplemente sabe, en realidad ha visto ese tipo de tormentas formarse cientos de veces antes. Como el médico que intuye la recaída de su paciente o el estratega que percibe el error antes de que se cometa, Sagitario actúa desde un lugar donde experiencia y visión se funden. Pero hay más. Sagitario no solo posee un entendimiento racional afinado, también está tocado por un halo de misterio que muchas veces lo convierte en canal de mensajes que escapan a la lógica. Hay quienes dirán que es coincidencia, otros que es percepción extrasensorial. Lo cierto es que hay sagitarianos que sueñan lo que luego sucede, que sienten que algo va a pasar, y efectivamente, sucede. Aunque la ciencia aún no pueda explicarlo, la energía sagitariana habita también en el terreno de lo inexplicable. No necesita pruebas, porque su certeza no proviene de la lógica, sino de una conexión con algo mayor, el inconsciente colectivo, la intuición universal, el espíritu del tiempo. Cuando un Sagitario dice "lo presentí", no lo hace como una afirmación vacía, sino como testimonio de un vínculo con fuerzas invisibles que se manifiestan en momentos clave. En los terrenos sociales y humanos, esta sensibilidad se vuelve aún más aguda. Sagitario capta lo que no se dice, lo que se esconde en las miradas, en los gestos apenas perceptibles, en los silencios cargados de significado. Su naturaleza exploradora no solo se aplica al mundo físico, sino también al emocional. Observa, siente, interpreta. Puede anticipar conflictos inminentes entre personas, presentir un cambio de energía en el ambiente, y muchas veces actúa antes de que la tensión estalle, como si su alma ya hubiese vivido esa escena en otro tiempo o en otro plano. Su radar emocional está tan afinado que no necesita pruebas, lo siente y punto. A veces, lo que Sagitario presiente se convierte en una profecía autocumplida. Porque, al anticipar lo que vendrá, se comporta de forma que esa posibilidad toma fuerza, se materializa. Pero esto no es manipulación, sino una expresión más de su profunda coherencia interior, cree en lo que siente, actúa en consecuencia, y el universo responde. Es el arquero que lanza su flecha hacia un horizonte que nadie más ve, pero que terminará apareciendo justo donde apuntó. Así es su naturaleza, visionaria, valiente, adelantada a su tiempo. En cada Sagitario habita un sabio, un explorador del alma, un viajero del tiempo que no se conforma con lo que ve. Su fuego interno lo impulsa a buscar siempre más sentido, más libertad, más verdad. Y en esa búsqueda, su intuición se convierte en brújula, su experiencia en mapa, y su fe en motor. Puede equivocarse, claro, porque es humano. Pero cuando acierta, lo hace con una precisión que deja sin palabras. Porque en su corazón vive el mito del centauro, mitad humano, mitad animal, siempre apuntando al cielo, conectando lo terrenal con lo divino. Sagitario no necesita explicaciones. Vive en expansión, en movimiento, en una danza perpetua entre lo que sabe y lo que siente. Y cuando dice que ya lo sabía, no busca reconocimiento, sino que afirma una verdad interior que le permite caminar con confianza hacia lo desconocido. Porque su mirada está entrenada para ver más allá del presente, y su espíritu ha aprendido que la intuición no es un lujo, sino una herramienta vital. Una forma de sabiduría tan antigua como las estrellas que lo rigen. Sagitario, hijo del fuego y del cielo abierto, no solo posee la capacidad de intuir el futuro por experiencia o percepción extrasensorial, sino que también es un signo profundamente conectado con la sabiduría ancestral y la expansión de la conciencia.
Esta expansión no se limita al aprendizaje académico o a la acumulación de vivencias, sino que se proyecta hacia dimensiones filosóficas y espirituales. El impulso sagitariano por explorar no se detiene en los horizontes físicos, sino que lo lleva a explorar los confines del alma, las leyes invisibles que rigen la existencia y las conexiones sutiles entre los hechos y los símbolos. En su esencia vive una comprensión simbólica del mundo, donde cada suceso tiene un sentido, cada encuentro una enseñanza, y cada repetición de patrones una señal del universo. El "ya sabía que esto iba a pasar" de Sagitario no es solo una declaración de certeza, sino también un eco de su conexión con lo cíclico. Sagitario entiende, aún sin saber explicar cómo, que el tiempo no es lineal, sino circular. Percibe la recurrencia de ciertas energías, la danza de las causas y los efectos, los ritmos ocultos de la vida que retornan con nuevas formas pero con la misma esencia. Su regente, Júpiter, no es solo el planeta de la expansión externa, sino también de la ley universal, de la justicia cósmica, del Dharma. Por eso, cuando Sagitario presiente que algo va a ocurrir, no es únicamente porque lo haya vivido antes, sino porque se alinea con una comprensión profunda de cómo funciona el universo. Otro aspecto vital es su relación con la fe. La fe sagitariana no es ciega ni pasiva, es una llama que lo impulsa a actuar, a confiar en el proceso incluso cuando los resultados no son visibles. Esta fe le permite sostener su intuición incluso cuando los demás dudan, incluso cuando los datos aún no lo respaldan. Es esa voz interior que le dice: sigue, confía, lo estás sintiendo bien. Y muchas veces, esa fe lo lleva a confirmar que su percepción era correcta. En un mundo que constantemente busca validación lógica, Sagitario se atreve a validar su sentir como una forma legítima de saber. Esta osadía lo convierte en faro para otros, incluso sin pretenderlo, porque su certeza contagia, su convicción inspira. Sagitario también tiene una relación particular con el futuro, no lo teme, lo provoca. Mientras otros dudan, él ya está lanzando su flecha hacia lo que vendrá. Por eso su intuición no se detiene en lo que puede suceder, sino que también tiene el poder de moldear el futuro con su intención. Es un visionario que ve lo posible donde otros solo ven obstáculos. Esta cualidad lo convierte en pionero, en iniciador de caminos, en aquel que abre portales hacia nuevas realidades. La visión de Sagitario no es pasiva, es creadora. Cuando presiente que algo se acerca, no se queda esperando, actúa, prepara el terreno, ajusta su energía, afina su puntería. Porque sabe que el destino no es una fuerza inamovible, sino un campo fértil donde su espíritu puede dejar huella. El lenguaje también es una herramienta esencial en el arsenal sagitariano. Muchos nativos de este signo tienen un don natural para comunicar ideas complejas de manera clara, para traducir lo invisible en palabras, para inspirar con sus relatos. Esta capacidad de nombrar lo que otros apenas intuyen es otra forma de canalizar su percepción. Cuando Sagitario dice "esto va a pasar", está nombrando una energía que está por manifestarse, está verbalizando un presentimiento que muchas veces queda en silencio en otras personas. Y en ese acto de nombrar, ayuda a otros a prepararse, a entender, a ver más allá del momento. La honestidad brutal que caracteriza a Sagitario también es parte de su poder intuitivo. Su impulso por decir la verdad, aunque incomode, está conectado con su misión espiritual de iluminar lo que está oculto. Esta franqueza no es torpeza emocional, es parte de su naturaleza chamánica, actúa como un espejo que refleja lo que muchos no quieren ver. Y es precisamente esa capacidad de mirar lo incómodo lo que le permite ver antes que los demás. No evade las señales porque no teme a la verdad. La abraza, la enfrenta y, a partir de ahí, se posiciona estratégicamente para lo que vendrá. Otro aspecto que merece ser resaltado es la libertad como clave para su percepción elevada. Sagitario necesita libertad para pensar, para moverse, para decidir. Cuando se siente limitado o atrapado, su percepción se bloquea. Pero cuando tiene espacio para expandirse, para explorar nuevas ideas, su intuición florece. Su alma se alimenta de la amplitud, y es en esos espacios abiertos, literales o simbólicos, donde puede captar señales más sutiles. En su necesidad de libertad hay sabiduría, sabe que solo siendo fiel a sí mismo puede mantenerse en sintonía con las vibraciones del universo. Sagitario también tiene una relación instintiva con los símbolos, los mitos, los arquetipos. Muchas veces lo que percibe del futuro no le llega como una imagen literal, sino como una sensación, un símbolo, una historia que se repite. Esta percepción simbólica lo conecta con el inconsciente colectivo, con los relatos eternos que la humanidad ha vivido una y otra vez.
Su alma reconoce los ciclos, los aprendizajes no resueltos, las oportunidades disfrazadas. Y muchas veces, cuando dice que algo va a pasar, no lo hace desde la lógica, sino desde esa lectura simbólica que otros no ven. En tiempos de incertidumbre, Sagitario se convierte en guía, en brújula, en centauro que galopa hacia la verdad. Su capacidad de anticiparse no es casual ni mágica, es el resultado de una conexión profunda con su esencia, con la vida, con las leyes que no se ven pero que todo lo rigen. Su intuición no busca controlarlo todo, sino comprender. Y en esa comprensión encuentra la paz necesaria para seguir adelante, incluso cuando lo que viene es incierto. Sagitario vive con el alma apuntando al horizonte. Intuye, siente, actúa, aprende. Su camino no es fácil, porque muchas veces ve antes que los demás, y eso puede traer soledad. Pero también es el privilegio de quienes están hechos para expandir la conciencia colectiva. Su sabiduría está al servicio de un propósito mayor, elevar la visión del mundo, recordarnos que no todo se puede explicar, pero sí sentir. Y que cuando algo en el corazón sagitariano dice esto va a pasar, más vale prestarle atención. Porque no habla desde el ego, sino desde el fuego sagrado que le susurra la verdad antes de que el mundo la vea. Sagitario no solo vive en conexión con el futuro, sino también con el sentido oculto de cada experiencia. La frase "ya sabía que esto iba a pasar" no es un simple acto de presagio, es una manifestación de su vínculo con la verdad esencial de las cosas. Este signo tiene la capacidad de leer detrás de las apariencias, de ir más allá del ruido de lo superficial, de captar lo que se mueve en el trasfondo, como si tuviera acceso a una corriente invisible que le susurra el porqué de lo que está ocurriendo. Esta habilidad no surge de la vanidad, sino de su vocación por comprender. En Sagitario hay un anhelo ardiente por encontrar significado, por descubrir la coherencia universal que conecta los hechos, las emociones, los movimientos internos y los acontecimientos externos. Esa capacidad para encontrar sentido convierte a Sagitario en un eterno estudiante del alma. Tiene sed de conocimiento, pero no del conocimiento que se acumula, sino del que transforma. Y es esa búsqueda constante la que lo vuelve tan perceptivo. Su sensibilidad al entorno no es frágil ni emocional en exceso, es una sensibilidad de amplio espectro, abierta, generosa, que le permite integrar distintas piezas hasta revelar una imagen más amplia. Es como si su mente, al estar orientada hacia lo superior, captara no solo lo que ocurre sino también su propósito. Por eso, cuando algo sucede, ya lo había anticipado no solo en forma, sino también en esencia. Otra dimensión poderosa en Sagitario es su conexión con lo salvaje, con lo instintivo, con la sabiduría que no ha sido domesticada. Este signo lleva dentro de sí la fuerza del arquero, pero también la libertad del centauro. Una parte suya pertenece al mundo de lo humano, de lo racional, de lo consciente, pero la otra parte vive anclada en lo instintivo, lo animal, lo ancestral. Y desde esa fusión nace una intuición única, no domesticada, no domesticable. Sagitario siente en el cuerpo lo que la mente aún no ha registrado. Presiente con la piel, con el estómago, con el pecho abierto hacia el porvenir. Su fuego vital le da una capacidad de respuesta inmediata, como si la sabiduría de su linaje viviera en su sangre, despertando cada vez que el momento lo requiere. Este contacto con lo salvaje también se manifiesta en su rechazo al conformismo. Sagitario no se conforma con explicaciones a medias ni con verdades a conveniencia. Busca ir más allá, profundizar, romper esquemas, cuestionar narrativas. Y en ese acto de rebelión también se activa su intuición. Cuanto más libre es su pensamiento, más abierta se vuelve su percepción. Por eso, cuando otros se detienen por miedo, Sagitario avanza, porque su impulso lo empuja más allá del límite. No teme equivocarse, porque para él cada error es una lección que lo afina, que lo acerca más a la verdad. Esa valentía también lo convierte en canal, en transmisor de información que no siempre es lógica, pero sí profundamente verdadera. La relación de Sagitario con los sueños y los estados alterados de conciencia es otro aspecto que lo conecta con su capacidad anticipatoria. Muchos sagitarianos tienen sueños vívidos, viajes astrales espontáneos, o momentos de lucidez en los que reciben imágenes, sensaciones, certezas que no pueden explicar con palabras. Esta relación con lo onírico es parte de su naturaleza expansiva, porque para él la conciencia no termina en la vigilia. Su espíritu viaja, explora, atraviesa puertas invisibles durante el sueño o la meditación, y al regresar trae consigo impresiones que muchas veces coinciden con lo que luego sucederá.
No es casualidad, es parte de su conexión con los planos sutiles, con la sabiduría del alma que no está limitada por el tiempo ni el espacio. También es importante comprender que Sagitario, en su búsqueda de sentido, muchas veces actúa como catalizador de realidades. Tiene la capacidad de ser el disparador de eventos, de mover energías, de provocar transformaciones en su entorno simplemente por estar en coherencia con lo que percibe. Su presencia, cuando está conectada con su visión interior, tiene un efecto de despertar en otros. No necesita convencer, no necesita imponer. Simplemente vive desde su verdad y eso inspira, sacude, moviliza. En muchos casos, cuando dice que algo va a pasar, y actúa desde esa certeza, su misma acción activa los engranajes del destino. Su conciencia elevada se convierte en fuerza que da forma al mundo. Sagitario también posee una conexión profunda con los grandes ciclos de la vida. Percibe los cierres y los comienzos antes de que se hagan evidentes. Sabe cuando algo está muriendo aunque aún parezca florecer, y sabe cuando algo nuevo está naciendo aunque aún no tenga forma definida. Esta percepción lo vuelve sabio, pero también puede hacerlo parecer insensible a ojos de quienes no comprenden su forma de procesar la realidad. Sin embargo, esa aparente frialdad es, en verdad, una visión amplia que le permite ver más allá del drama inmediato. Sagitario entiende que todo tiene su tiempo, y que el flujo de la vida requiere entregarse a los cambios con dignidad. Por eso muchas veces parece tener la capacidad de prepararse para lo inevitable antes que los demás. Su alma también está profundamente conectada con la misión personal. Sagitario no puede vivir sin propósito. Su fuego se apaga cuando no encuentra un sentido a lo que hace, y por eso necesita constantemente alinear su vida con su visión interior. Esta necesidad lo obliga a estar muy en contacto con su intuición, porque no puede tomar decisiones importantes desde la lógica solamente. Necesita sentir la dirección en su espíritu, necesita que su cuerpo vibre con entusiasmo cuando dice sí. Esta alineación con su vocación, con su norte interno, lo convierte en un ser que está acostumbrado a escuchar señales, a leer el flujo de los acontecimientos y a intuir cuando es momento de avanzar, retroceder o cambiar de rumbo. El fuego que lo habita no es solo impulso, es también sabiduría en movimiento. Sagitario arde por dentro, pero lo hace con un fuego que ilumina. Es guía natural porque ha aprendido a seguir su voz interior aun cuando nadie más la entiende. Es profeta de su propio camino, pionero de su propia historia. Cuando dice ya sabía que esto iba a pasar, no se coloca por encima de los demás, simplemente está en sincronía con una corriente más profunda que le permite ver con claridad mientras otros aún dudan. En un mundo que a veces desprecia lo intangible, Sagitario se mantiene fiel a su visión. Su existencia misma es una afirmación de que la verdad se puede intuir, de que el alma puede ver más allá de lo evidente, de que la vida tiene un sentido que se revela a quienes se atreven a mirar con el corazón abierto. Y es desde ahí, desde esa confianza interna, que se convierte en guía, en chispa de despertar, en inspiración para quienes necesitan recordar que sí, se puede vivir con fe, con propósito, con fuego, y con una certeza luminosa que no necesita explicaciones, solo necesita ser vivida. Sagitario, como signo de fuego mutable, es también un símbolo de tránsito, de transformación y de cruce entre dimensiones. En él se encuentra la alquimia del conocimiento que se convierte en sabiduría y de la experiencia que se transmuta en visión. No es un fuego estático ni destructor, sino una llama viajera que enciende nuevos caminos allí donde parece haber estancamiento. Por eso, más allá de su capacidad de intuición y anticipación, Sagitario representa el impulso vital hacia lo que todavía no ha sido descubierto. Es el arquero que no solo ve el objetivo, sino que siente el momento exacto en el que debe soltar la flecha, sin dudas, sin titubeos, en perfecta armonía con el viento de la existencia. Una de sus cualidades más elevadas es la de catalizar procesos de expansión en otros. Su energía es naturalmente expansiva, y eso se manifiesta no solo en sus ideas, sino en su presencia misma. Cuando Sagitario está conectado con su esencia, se convierte en un amplificador de potencial. Tiene el don de ver más allá del rol que alguien ocupa o de las circunstancias actuales, y captar lo que esa persona puede llegar a ser. No lo hace desde una fantasía, sino desde una percepción clara del potencial latente. Y muchas veces, esa visión que transmite con convicción, con entusiasmo, despierta en otros la valentía para dar el salto. Su intuición se vuelve entonces herramienta de transformación colectiva. Sagitario es también el signo del guía espiritual, del maestro viajero que enseña no desde la autoridad, sino desde la vivencia. Su sabiduría no viene solo de lo leído o lo estudiado, sino de lo vivido,
sentido y recorrido. Por eso su forma de intuir está ligada a la experiencia encarnada. Cuando dice que algo se acerca, no lo hace por cálculo frío, sino porque su cuerpo, su energía, su memoria lo reconocen. Ha vivido suficientes finales y comienzos como para entender los signos. En muchos casos, esa sabiduría se expresa a través del humor, la filosofía, el relato. Sagitario sabe que la vida, en el fondo, es una aventura del alma, y que incluso los momentos más oscuros contienen en sí una enseñanza valiosa. Por eso muchas veces su mirada profética va acompañada de una sonrisa, de un comentario agudo, de una chispa que enciende el ánimo de quienes lo rodean. La relación de Sagitario con el riesgo también es clave en su capacidad de anticipación. No le teme al abismo, sino que se asoma a él con curiosidad. Esa actitud valiente frente a lo desconocido le permite explorar escenarios que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Esa exposición constante a lo nuevo, lo incierto, lo desafiante, afina su percepción de los peligros y las oportunidades. Sagitario sabe que no hay crecimiento sin aventura, y que toda expansión implica un grado de incertidumbre. Pero lejos de paralizarse, se lanza, confiando en que su instinto, su fuego interior, lo guiará. Esa confianza profunda en su propia brújula interna es también una forma de sabiduría intuitiva, la de saber que, aun sin tener todas las respuestas, uno puede avanzar y adaptarse sobre la marcha. Otro aspecto fundamental es su conexión con lo divino, no desde la devoción pasiva, sino desde el encuentro vivencial con el sentido. Sagitario es un buscador espiritual que no se conforma con dogmas ni estructuras rígidas. Necesita sentir que la espiritualidad es una fuerza viva, en movimiento, que lo atraviesa y lo guía. Esta necesidad lo lleva muchas veces a crear su propio camino espiritual, a integrar distintas corrientes de pensamiento, a absorber enseñanzas de múltiples tradiciones, siempre en busca de aquello que enciende su verdad interna. En ese proceso, su intuición se vuelve más nítida, más fuerte, porque está alimentada por una conexión directa con lo sagrado. No necesita intermediarios para sentir la voz del universo, porque su alma está abierta al diálogo constante con lo eterno. La relación entre Sagitario y el tiempo también es especial. Mientras muchos viven atados al pasado o atrapados en el presente inmediato, Sagitario vive proyectado hacia lo que puede ser. Pero no lo hace como evasión, sino como inspiración. Tiene la capacidad de leer el presente a través del filtro del futuro. Es decir, sus decisiones, sus movimientos, sus intuiciones están guiadas por la visión de lo que quiere construir. Esa proyección lo conecta con futuros posibles que otros ni siquiera contemplan. Y esa conexión, cuando se vive con conciencia, lo convierte en arquitecto de su destino. No espera que las cosas pasen, las provoca, las llama, las prepara. Su poder está en comprender que el futuro no es algo que simplemente ocurre, sino algo que se crea con cada paso, con cada intención. La energía sagitariana también tiene un ritmo particular, no es acelerada por ansiedad, sino por entusiasmo. Esa distinción es clave. Sagitario no corre para escapar, sino porque está emocionado por lo que viene. Su fuego es esperanzador, impulsado por el anhelo de crecimiento, por la visión de horizontes más amplios. Este entusiasmo es contagioso y se convierte en una fuerza creativa inmensa cuando está alineado con su intuición. Porque cuando Sagitario siente que algo es verdadero, no lo duda, no lo posterga, lo encarna. Vive desde esa certeza, se lanza, actúa. Y en ese actuar es que muchas veces materializa lo que otros solo imaginan. Su vida se convierte entonces en una danza entre la inspiración y la acción, entre la percepción sutil y la voluntad de vivirla plenamente. Sagitario es también un puente entre culturas, lenguajes, visiones del mundo. Tiene una habilidad innata para traducir ideas complejas y para crear conexiones entre lo aparentemente opuesto. Esa apertura le permite captar las señales que surgen en los márgenes, en los límites, en los cruces. Donde otros ven confusión, Sagitario ve oportunidades de síntesis, de integración, de evolución. Y muchas veces, esa capacidad de leer lo que otros pasan por alto se manifiesta en advertencias, en visiones, en certezas que parecen provenir de una fuente invisible. Pero esa fuente es real, y Sagitario ha aprendido a confiar en ella porque es su conexión directa con el alma del mundo. La autenticidad es una de las virtudes más sagradas de este signo. No puede vivir en una mentira, ni sostener una máscara por mucho tiempo. Su fuego interno exige coherencia, verdad, libertad. Esa autenticidad también nutre su percepción.
Porque cuanto más genuino es con sus propios pensamientos, emociones y deseos, más claras se vuelven sus intuiciones. No hay niebla interna que nuble su visión cuando vive desde su verdad. Por eso muchas veces sus aciertos proféticos vienen acompañados de decisiones valientes: deja atrás lo que no vibra, lo que no expande, lo que ya cumplió su ciclo. Sagitario sabe que el crecimiento implica soltar, y que toda visión clara requiere espacio interior. Así limpia su campo energético y se mantiene receptivo a las señales del universo. En cada Sagitario arde una antorcha que no solo ilumina su camino, sino que puede encender el de otros. Su percepción del futuro no es privilegio, es responsabilidad. Porque su mirada amplia, su sentir profundo, su impulso natural hacia la evolución lo convierten en canal de mensajes que pueden cambiar vidas. Sagitario no es solo un signo, es un recordatorio viviente de que el alma humana está hecha para crecer, para expandirse, para atreverse a mirar más allá. Y cuando dice que ya sabía que algo iba a pasar, lo hace desde un lugar donde el conocimiento y la fe se abrazan. Hay una dimensión en Sagitario que se expresa más allá de lo visible, un pulso interno que no solo lo conecta con el futuro, sino con la misión colectiva de la humanidad. Este signo no vino a repetir lo establecido ni a acomodarse en estructuras ya dadas. En su fuego vive la necesidad de expandir los márgenes del pensamiento, de llevar luz a territorios aún no conquistados por la conciencia. Esta expansión no es únicamente física o intelectual, es espiritual y energética. Sagitario es un portador natural de visión, y esa visión lo convierte en uno de los signos más necesarios cuando el mundo entra en crisis, porque él ve posibilidades donde otros solo ven límites. Tiene el don de sostener esperanza real, no como consuelo vacío, sino como una certeza vibrante en el potencial de transformación. Su conexión con los grandes ideales es otra de las fuentes desde donde emerge su capacidad de anticipar. No está enfocado solo en lo inmediato, sino en lo que puede construirse más allá del presente. Tiene la capacidad de proyectar escenarios amplios, de percibir hacia dónde tiende una situación, un proceso, una relación, porque no se queda atrapado en los detalles. Su mirada panorámica le permite unir piezas dispersas y vislumbrar el sentido total de lo que se está gestando. Esto lo vuelve capaz de comprender fenómenos colectivos, de interpretar señales globales, de leer el flujo de la historia desde un punto de vista elevado. Por eso, muchas veces, su intuición no se refiere únicamente a lo personal, sino que toca lo social, lo cultural, incluso lo espiritual a nivel planetario. Sagitario lleva dentro un radar interno que vibra con la verdad. Este radar no responde a lo políticamente correcto ni a las estructuras impuestas, sino a una verdad viva, orgánica, que se revela cuando se vive desde la autenticidad. Esa vibración lo convierte en detector de incoherencias, en revelador de lo que se esconde tras las máscaras. Su intuición se agudiza no solo para prever eventos, sino también para percibir la autenticidad o falsedad de las personas, de las promesas, de las narrativas. Tiene la capacidad de sentir si un proyecto está alineado con su propósito, si una relación tiene un potencial real o es una ilusión pasajera. Y esa capacidad no siempre es comprendida por los demás, porque Sagitario a menudo actúa según lo que siente antes de que haya evidencias. Pero su certeza interna es suficiente. No necesita aprobación para saber que está viendo lo que otros aún no pueden ver. La libertad, uno de sus pilares más profundos, es también una de sus fuentes más puras de poder intuitivo. Cuando Sagitario se siente limitado, atado a expectativas ajenas o condicionado por entornos cerrados, su percepción se apaga. Pero cuando se le permite respirar, moverse, explorar, algo en su interior se activa. Su fuego vuelve a arder con intensidad, y entonces las ideas fluyen, las corazonadas surgen con claridad, y su visión se vuelve precisa. Porque para Sagitario la libertad no es un lujo, es una necesidad vital. Su alma vino a recorrer, a descubrir, a crecer a través del movimiento, y esa apertura constante es lo que permite que su intuición esté despierta. Cuando Sagitario es libre, su espíritu se convierte en antena hacia lo divino. Existe en Sagitario una relación íntima con la sincronicidad. Sabe leer las señales, no como superstición, sino como manifestaciones simbólicas de la realidad. Lo que para otros es una coincidencia, para él es un mensaje. Y esa lectura lo acompaña en cada paso, en un número que se repite, en una frase escuchada al pasar, en una canción que suena justo en el momento indicado. Sagitario entiende que el universo habla en códigos sutiles, y ha aprendido a interpretar esos códigos como parte del lenguaje con el que su alma se comunica con la totalidad.
Esa conexión con la sincronicidad lo convierte en canal de revelaciones inesperadas, y en guía intuitivo para quienes necesitan un faro cuando todo parece incierto. La fe en lo invisible es una fuerza que mueve cada célula de su ser. Sagitario camina confiando en que el camino se revelará mientras avanza. No necesita tener todo resuelto, porque sabe que el movimiento mismo genera claridad. Esta fe no es ingenuidad, es resultado de haber comprobado muchas veces que cuando se actúa desde la coherencia, el universo responde. Por eso, Sagitario es capaz de tomar decisiones valientes, de dejar atrás lo conocido, de decir sí a lo desconocido. Esa entrega a lo no controlable es también una forma superior de intuición, porque implica confiar en un saber que no viene de la mente, sino del alma. En ese abandono del control mental, encuentra la libertad de recibir lo que el universo le tiene preparado. Sagitario también posee una relación sutil con los ciclos astrológicos, incluso si no es consciente de ello. Hay algo en su espíritu que vibra con los movimientos planetarios, con las etapas de expansión y contracción, con los cambios de energía colectiva. Cuando Júpiter, su regente, cambia de signo, muchos sagitarianos sienten el impulso de tomar decisiones radicales, de mudarse, de cambiar de rumbo, de estudiar algo nuevo. Esta sensibilidad a los tránsitos celestes es parte de su arquitectura interna, porque Sagitario encarna la idea de que somos parte de un todo mayor. Su conexión con el cielo no es solo simbólica, es real, viva, y forma parte de su brújula interna. Por eso su intuición muchas veces está sincronizada con movimientos más amplios que escapan al entendimiento racional, pero que se sienten profundamente. El entusiasmo es otro de los canales por los que fluye su percepción elevada. Cuando Sagitario se entusiasma, se ilumina. Y en ese brillo aparecen las ideas más audaces, las certezas más nítidas, las corazonadas más acertadas. El entusiasmo no es una emoción superficial en este signo, es un estado de expansión espiritual. En ese estado, su vibración sube, su conciencia se eleva, y entonces puede ver con más claridad lo que otros no logran percibir. Muchas de sus mejores decisiones no nacen de la lógica, sino del entusiasmo profundo que siente al conectar con algo que vibra con su verdad. Esa chispa es su guía más poderosa, y cuanto más la sigue, más coherente se vuelve su vida. Hay también en Sagitario una fuerza sanadora que se activa cuando vive desde su intuición. Porque cuando actúa desde su visión más alta, su energía se vuelve medicina. No necesariamente cura con las manos o con técnicas, sino con su presencia, con su palabra, con su capacidad de iluminar la oscuridad con una idea justa en el momento exacto. Su intuición lo guía a estar en el lugar correcto, con la persona indicada, diciendo lo que esa alma necesita oír para dar el paso que le cambiará la vida. Esa capacidad de canalizar mensajes transformadores lo convierte en guía natural, en maestro de conciencia, en sembrador de posibilidades. Sagitario encarna la libertad del espíritu y la confianza en lo que aún no ha sido manifestado. Su intuición no es un accesorio, es una herramienta esencial en su camino. Su alma no busca seguridad, busca expansión. Y en esa búsqueda, su fuego se convierte en visión, en certeza, en impulso. Nació para ver más allá, para adelantarse, para abrir portales donde otros solo ven muros. Porque su destino no es seguir caminos trazados, sino dibujar nuevos mapas. Y para eso necesita confiar en esa voz interna que le dice cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo cambiar de rumbo. Esa voz no siempre se puede explicar, pero siempre se puede sentir. Y cuando Sagitario le hace caso, el universo entero conspira para llevarlo aún más lejos. Sagitario es también un signo profundamente vinculado al movimiento perpetuo del alma, al tránsito entre lo que ha sido y lo que está por venir. En su esencia más pura no existe estancamiento, ni apego a lo conocido, ni temor a lo que aún no se ha manifestado. En su fuego hay renovación constante, una combustión interna que lo obliga a ir más allá de sí mismo. Esta cualidad dinámica lo convierte en un viajero del espíritu, alguien que no solo se desplaza por geografías físicas, sino que recorre niveles de conciencia que se abren con cada experiencia. Cada encuentro, cada paso, cada revelación forma parte de una travesía más grande. Y en ese camino, su capacidad de anticipar, de sentir lo que se aproxima, se afina como parte de una expansión natural de su conciencia. Existe en Sagitario una maestría sutil para percibir los comienzos antes de que sean evidentes. No necesita ver la semilla brotar para saber que algo nuevo está gestándose. Capta el aroma del cambio en el aire, reconoce la vibración del renacimiento cuando aún todo parece igual.
Su alma ha aprendido a leer los prólogos de los grandes capítulos, los signos silenciosos de una nueva etapa. Esta sensibilidad es parte de su conexión con la esperanza trascendental. Para Sagitario, cada final lleva implícito un nuevo horizonte, cada caída es solo un impulso hacia algo más elevado. Y esa certeza lo transforma en portador de luz en tiempos de transición. Su presencia no es solo energía que impulsa, también es faro que guía, voz que alienta, certeza que sostiene. La energía de este signo también lo conecta con lo arquetípico. Su conciencia no se limita a la experiencia personal, sino que resuena con los grandes mitos y relatos universales. En Sagitario vive el espíritu del visionario, del sabio, del explorador, del guía espiritual. Estos arquetipos lo habitan incluso si no los reconoce conscientemente. Por eso sus percepciones, sus intuiciones, sus certezas no son únicamente individuales. Muchas veces canaliza verdades colectivas, mensajes que tienen el poder de elevar a grupos, comunidades, generaciones. Cuando se permite encarnar estos arquetipos, Sagitario se convierte en vehículo de grandes transformaciones. No necesita autoridad formal ni títulos, su fuego habla por él. Su conexión con lo trascendente le da una autoridad natural que emerge desde la coherencia y la integridad. Sagitario posee también una relación especial con la espontaneidad. Esta cualidad, lejos de ser impulsividad vacía, es una forma de intuición activa. Cuando algo vibra con su verdad interna, su respuesta es inmediata. No necesita consultarlo con nadie, ni pedir permiso, ni postergarlo hasta que todas las condiciones sean perfectas. Actúa, habla, decide desde un saber que le llega como relámpago, como descarga directa de una fuente superior. Esa espontaneidad es, muchas veces, el vehículo mediante el cual expresa verdades que otros aún no se atreven a decir. Por eso es común que sea visto como irreverente, incluso incómodo. Pero esa incomodidad que genera forma parte de su misión: despertar, sacudir, mover conciencias dormidas. Su intuición lo guía a decir lo necesario, a romper silencios, a interrumpir rutinas con una chispa de verdad que puede cambiar el rumbo de una historia. Hay también en Sagitario una dimensión profundamente artística. Aunque no siempre se lo relacione con la creatividad tradicional, su forma de percibir el mundo es estética, simbólica, trascendente. Tiene la capacidad de transformar ideas en imágenes, conceptos en narrativas, vivencias en metáforas. Esta cualidad le permite expresar lo que siente y percibe de forma inspiradora, capaz de llegar al corazón de los demás. Cuando canaliza su visión a través del arte, la escritura, el discurso o cualquier otra forma expresiva, se convierte en puente entre mundos. Comunica desde un lugar que toca lo universal, y por eso su mensaje resuena más allá de las diferencias. No solo transmite ideas, transmite energía, despierta conciencia, eleva el espíritu de quienes lo escuchan o lo leen. La confianza interior es otra piedra angular de su estructura energética. No depende de validaciones externas para sostener su visión. Puede caminar solo, seguir su intuición en contra de la corriente, resistir el juicio del entorno sin perder la fe. Esa autoconfianza, lejos de ser arrogancia, es fruto de una conexión interna sólida, de una vida vivida desde el aprendizaje constante. Porque Sagitario aprende incluso de sus errores, incluso de sus caídas. Y cada lección integra, cada tropiezo lo eleva. Esa resiliencia se convierte en sabiduría encarnada, en testimonio viviente de que el crecimiento real ocurre cuando uno se mantiene fiel a su voz interior. Esa fidelidad a sí mismo es la base de su poder profético. También hay en Sagitario una profunda vocación por sembrar futuro. Tiene la capacidad de ver más allá del momento presente, no como evasión, sino como visión de propósito. Para este signo, el presente es semilla, no destino final. Por eso, cuando intuye lo que viene, no lo hace desde la pasividad, sino desde la posibilidad. Sabe que todo lo que se manifiesta empieza primero como idea, como creencia, como intención. Y desde ahí moldea la realidad. Su intuición es creadora porque está ligada a su fe en el porvenir. Donde otros ven obstáculos, Sagitario ve desafíos que expanden. Donde otros sienten miedo, Sagitario ve oportunidad de despertar. Y en esa mirada positiva, en ese optimismo que brota desde lo más hondo, reside una de sus mayores fuerzas, la capacidad de contagiar esperanza con solo mirar al futuro. Sagitario no teme a la contradicción. En su naturaleza mutable hay espacio para el cambio, la revisión, la reinvención.
Puede tener hoy una certeza, y mañana descubrir una nueva perspectiva que lo transforme. Esta flexibilidad mental lo mantiene abierto, disponible para recibir señales nuevas, ideas disruptivas, revelaciones que lo obligan a expandir su comprensión. Su intuición es dinámica, en constante actualización, porque sabe que la verdad no es estática ni absoluta. Acepta que el conocimiento evoluciona, que la sabiduría se renueva, que la visión se afina con el tiempo. Y esa humildad es lo que le permite seguir creciendo, seguir viendo más allá, seguir siendo canal de una conciencia que no se encierra en verdades rígidas, sino que fluye como el fuego que baila al ritmo del viento. En Sagitario vive una pulsión mística que lo conecta con la vastedad del cosmos. Su alma no se conforma con lo terrenal, quiere tocar el cielo, dialogar con las estrellas, comprender el alma del universo. Esa búsqueda espiritual no es teórica, es vivencial. Está escrita en sus genes astrológicos. Cuando escucha su intuición, está escuchando a su alma hablar en el lenguaje eterno del símbolo y la visión. Y cuando actúa desde esa escucha profunda, se convierte en canal de propósito, en reflejo de sabiduría, en expresión de un orden mayor. No necesita certezas absolutas para confiar. Le basta con sentir la chispa de la verdad ardiendo dentro de sí para saber que está en el camino correcto. Porque el verdadero viaje de Sagitario no es externo, es un viaje hacia el corazón mismo del sentido. Allí donde la visión se convierte en certeza, y la certeza en destino elegido. Allí donde el fuego del alma no se apaga nunca, porque nació para arder eternamente en la búsqueda de lo que expande, de lo que libera, de lo que conecta con la grandeza de ser.